Bueno, y vamos a conectar desde México en vivo en este momento con un gran experto en el tema de derechos humanos y es nuestro amigo Adalberto Méndez López. Bienvenido a la República Dominicana, Adalberto. Qué bueno poder conectar contigo. Manuel, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por la invitación a República Dominicana, un gran país en el que he tenido la fortuna de trabajar y nuevamente muy agradecido con la invitación. Bueno, vamos a conectar el teléfono también para que todas las personas que tengan algún tipo de pregunta con el tema de los derechos humanos, aprovechemos la presencia de Adalberto en la tarde de hoy. Adalberto, comencemos hablando sobre derechos humanos de manera general, porque siempre hablamos sobre mis derechos humanos, sobre los deberes, sobre los derechos fundamentales, pero hay personas que tienden también a confundirse con todos estos términos. Mira, Manuel, yo creo que la primera clarificación que tendríamos que hacer es entre derecho humano y derecho fundamental. Digamos que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos adquiridos por el simple hecho, digamos, son hechos inherentes a la persona, ¿no? Por el simple hecho de ser humano. Y lo que hace el régimen constitucional o el régimen legal es reconocer la existencia de estos derechos. Es decir, a la norma no le compete otorgar estos derechos. Los derechos tienen que ser reconocidos por la norma. Esa es la esencia de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, es la positivización de este derecho humano en el texto constitucional o legal. Es decir, que este reconocimiento obre en un instrumento normativo, digamos, de algún estado, de algún país en específico. La gran diferencia, sin duda alguna, más que sustantiva, pudiera ser semántica. Hablamos de que los derechos humanos es el concepto macro que abarca este reconocimiento preexistente de estos derechos inherentes a la humanidad, y el derecho fundamental es el reconocimiento explícito en la Constitución o en instrumento normativo en particular dentro de un orden normativo específico de un país. Así es. Adalberto, mira, siempre hemos visto a nivel mundial el tema de las luchas entre las mayorías, el tema de las minorías, el tema de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Pero realmente, ¿por qué? Y el tiempo avanza, el tiempo pasa, todo el mundo habla de derechos humanos, pero aún se sigue manteniendo esa distancia y también esa parte de estigma y discriminación, por ejemplo, con algunos grupos, población LGBTI, migrantes, trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, la población también de la tercera edad también es discriminada. ¿Por qué aún sucede esto en el mundo y sobre todo también la discriminación racial? ¿Por qué si el tiempo ha avanzado y tanto se ha hablado de derechos humanos? Mira, Manuel, pudiera sonar en un primer momento un poco decepcionante decir que en pleno siglo XXI seguimos todavía luchando por estas causas, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que ha habido sendos avances y que las luchas sociales no han sido en vano, ¿no? Las luchas de los grupos de situación de vulnerabilidad, los movimientos sociales emanados no nada más en Estados Unidos, en América Latina, sino en Europa y en distintas partes del mundo, han dado frutos. Y el principal fruto es la creación de sistemas internacionales de protección a la persona, ¿no? Tales como el Sistema Universal de Derechos Humanos de ONU, el Sistema Interamericano en nuestra región, u otros sistemas regionales como el europeo o el africano. Pero si siguen persistiendo estas causas, es porque, digamos, el propio Estado, ¿no? Y no solamente el Estado, hoy hablamos ya incluso de vulneración a derechos humanos por particulares, tiende, ¿no? La naturaleza del ser humano es falible, es decir, tendemos a fallar. Y los derechos humanos justamente aparecen como mecanismos de protección ante estas falencias o ante esta falibilidad, ¿no? de la persona humana en la toma de las decisiones, ¿no? Los derechos humanos nacen en un primer momento como una restricción natural a los excesos que pudiera caer el Estado, a pesar de que el Estado se creó, se constituyó, no con el objeto de dañar a su propio creador, que digamos que sería la propia sociedad, sino realmente, ¿no? Los derechos humanos surgen como un límite al poder del Estado, que no hay que olvidar, ¿no? En palabras del propio teórico Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Es el conjunto o es, digamos, esta cesión volitiva de mi libertad para crear una estructura suprapersonal para mi propia protección, ¿no? Estas estructuras fallan y estas estructuras necesitan tener contrapesos y este contrapeso necesario son los derechos humanos. ¿Dónde ha estado la mayor falla? Yo estoy convencido que en una falta de educación desde la edad más temprana en materia de derechos humanos. Es decir, tendríamos que estar justamente invirtiendo más esfuerzos para redoblar que la persona desde las primeras instancias, digamos, instancias educativas, desde los primeros años de educación, tuviera ese acercamiento a este concepto de manera clara y de manera sencilla.
¿no? Porque si lo teorizamos y lo comenzamos a complejizar a los que nos dedicamos a estos temas, difícilmente podremos hacer llegar este conocimiento a quienes más lo necesitan. Entonces creo que una gran falencia y una de las causas que generan la subsistencia de estas prácticas contrarias a la dignidad humana, de estas prácticas discriminatorias, de estas prácticas vejatorias, sin duda alguna es que no han existido programas suficientes y eficientes y efectivos en las edades tempranas, ¿no? de las personas. Esto creo que es un tema que tendríamos que hacer hincapié. Y la segunda, sin duda alguna, es la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad tiene que reforzarse y la cultura de la legalidad tiene que estimularse para que este cumplimiento a la ley no solamente se vea como un tema obligatorio, sino como un tema realmente de conciencia y de solidaridad humana, ¿no? Entonces, creo que esos son los dos principales temas que hoy han generado o persisten, ¿no? Digamos, el desarrollo de estas prácticas que tendrían que estar eliminadas en pleno siglo XXI. Así es. ¿Alguna pregunta? Mira, tú sabes que muchas veces se hacen las discriminaciones por nacionalidad, pero hay ocasiones en que son ellos mismos que tal vez no se han cerrado a decir, espérate, soy yo que estoy también teniendo racismo conmigo mismo. Mira, Ernest, justamente existe un fenómeno en materia de discriminación llamado endodiscriminación. Y la endodiscriminación es un fenómeno que persiste en todas las partes del mundo, y es cuando los mismos grupos en situación de vulnerabilidad se discriminan entre ellos mismos. Y esto es por eso justamente el comentario relacionado a que falta, ¿no?, aterrizar esto en los planes educativos. Cuando existen grupos en situación de vulnerabilidad que están cometiendo prácticas discriminatorias hacia dentro de su mismo grupo o incluso frente a terceros, este fenómeno denominado endodiscriminación es una muestra clara de que hace falta reforzar este tipo de, digamos, de mecanismos de enseñanza para poder justamente que permee esta concepción de los derechos humanos, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo que se da, por ejemplo, en el colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Uno de los fenómenos endodiscriminatorios que se han, digamos, detectado, incluso documentado en distintos estudios cuando se habla de personas con discapacidad, es la discriminación que puede haber entre la población con discapacidad auditiva total, es decir, la población con sordera, y la población hipoacúsica, es decir, las personas que no oyen parcialmente. Existe, y en México y en varios países se ha logrado documentar que existe un trato discriminatorio incluso de la población sorda frente a la población hipoacúsica, ¿no? Y esto en ocasiones motivado incluso por una falsa apreciación de los derechos, ¿no? Incluso en el caso mexicano, les voy a poner un ejemplo, hace como año y medio, se tuvo una discusión muy fuerte sobre si era necesario constituir un partido político únicamente de personas con discapacidad. Evidentemente, eso es un mal entendimiento de los derechos humanos. Un partido exclusivo de personas con discapacidad sería una política segregacionista y por lo tanto contraria al principio de inclusión, Así ¿no? es. Bueno, y entonces, pasa lo mismo también, Adalberto, en usuarios, por ejemplo, de drogas, que comienzan a discriminar entre ellos mismos el tema de el que consume tal sustancia, el que consume tal sustancia, el que consume tal sustancia, y comienzan a dividirse, y yo no me mezclo con esta persona. También por ahí comienza el tema de los señalamientos. Claro, señalamientos va a haber siempre, Manuel, y yo creo que gran parte es porque no hemos promovido este concepto de la inclusión, pero sobre todo de la diversidad. La diversidad es aceptar que el ser humano es diverso por naturaleza, ¿no? Y homologar o homogeneizar ciertos patrones socioculturales o estructurales, etcétera, lo que hace es acrecentar las brechas de desigualdad, ¿no? El primer tema, el primer reto para poder desmantelar las brechas de desigualdad es apostarle a un completo entendimiento del concepto de diversidad como innato al ser humano desde la edad más temprana, ¿no? Si no logramos eso, vamos a creer o vamos a crecer asumiendo que las diferencias son motivos de exclusión o son naturalmente excluyentes. Y esto es algo que tendríamos que estar reflexionando al respecto, ¿no? ¿Por qué no apostarle a la construcción de un concepto de diversidad como parte de la naturalidad del ser humano? Así es. Alguien hizo un comentario acerca de mí que me dejó han pasado los días pensando y analizándolo, porque decía, pero en realidad hablan de minorías, pero al fin y al cabo todos son minorías. Por el hecho, si comenzamos a decir mujeres de tal edad, mujeres rubias, mujeres morenas, hombres altos, hombres pequeños, población tal, entonces, a tu juicio como experto de derechos humanos, ¿existe realmente el tema de señalar
así abiertamente minorías, mayorías? Mira, a mí más que hablar de minorías o mayorías, me gusta hablar de grupos en situación de vulnerabilidad. Exacto, de entrada. correcto. Por una simple y sencilla razón, si quizás nos fuéramos a un tema cuantitativo, las minorías no serían minorías, no pudieran ser incluso mayorías, no lo sé. O sea, sería cuestión un poco incluso hacer un análisis cuantitativo. Me pongo a pensar, por ejemplo, cuando se habla de población afrodescendiente. La población afrodescendiente, quizás hoy cuantitativamente hablando, no es minoría, pero cualitativamente sí lo es. Es decir, hoy la población afrodescendiente sigue teniendo grandes brechas, grandes problemas para poder hacer efectiva, Claro. digamos, sus derechos de manera igualitaria con la demás población. Por eso creo que hablar de minorías o mayorías, quizás en un primer momento de la discusión sobre los derechos humanos, tenía cierto sentido. Hoy, en un mundo tan globalizado, hablar de minorías y mayorías pudiera ser confuso. Por eso creo que lo correcto es hablar de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles serían los grupos más vulnerabilizados? Por ejemplo, Adalberto, porque están las personas que viven con VIH, está la población LGBTI, como te mencioné en principio, están los migrantes, pero son muchos. Pero tú realmente, como experto del día a día, inclusive que te ha tocado viajar a varios países del mundo, precisamente a tratar estos temas, ¿cuál en tus asesorías tú has visto que es la población vulnerabilizada que más sufre con este tema de derechos humanos? Mira, Manuel, yo creo que esa es una respuesta que es relativa de acuerdo a qué región del mundo nos encontremos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que me tocó vivir claramente a mí hace unos años cuando me tocó colaborar en el Sistema Africano de Derechos Humanos. Me acuerdo que estábamos en una reunión en Sudáfrica y justamente se hablaba en esta reunión sobre temas relacionados al goce de los derechos de la población con albinismo. En países como México, donde realmente la población albina puede ser, digamos, presente, pero no representa ningún reto en materia de derechos humanos porque no sufre realmente un tema de discriminación. Quizás aquí no es un grupo incluso de atención prioritaria, ¿no? Podamos entender que tenemos que tener ciertas salvaguardas, pero no genera un problema como pudiera ser otro grupo en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad o como las mujeres indígenas, etcétera. Pero en países africanos como Nigeria reporta anualmente más o menos entre 180 y 200 muertos de personas albinas, justamente por prácticas nocivas derivado incluso de algunas viejas costumbres arraigadas en algunas partes de Nigeria. Claro, cuando tú ves un país como Nigeria, donde la población albina sufre alrededor una tasa de letalidad importante o relevante solo por su condición digamos, de vida o su condición física, ¿no? Ahí se vuelve un grupo en situación de vulnerabilidad de imperante atención, ¿no? Alguna vez alguien me cuestionaba, ¿por qué existe una relatora, una experta independiente sobre los derechos de las personas con albinismo? Porque en algunas regiones del mundo sí son un grupo altamente vulnerable. Simplemente la población con albinismo en África tiene que tener cuidados adicionales porque su piel, sus partes como la cabeza, los brazos, las manos, los dedos, son objetos del mercado negro en el mercado de brujería en Nigeria. Wow. Y esto ha llevado a Naciones Unidas a ciertas resoluciones al respecto. Es muy difícil decirte cuál es el grupo más vulnerado. Más bien yo te diría, es relativa esa respuesta atendiendo a las condiciones de país, a las condiciones socioculturales de cada región y las condiciones sociopolíticas de esa región. Así es. ¿Cómo ser un activista de derechos humanos, pero realmente activista de corazón, un gran defensor de derechos humanos? Es una pregunta compleja. Yo voy a hablarlo desde mi experiencia y desde mi muy personal punto de vista, Manuel. Es decir, que lo que yo diga no significa que sea una verdad absoluta. Yo considero que defensores de derechos humanos tiene que ser guiados por un principio de congruencia. Y esto lo digo porque en el caso mexicano, ¿no? En los que han detentado las comisiones de derechos humanos, ¿no? Los últimos 3 periodos, pues han sido personas poco congruentes con su actuar y con lo que hacen, ¿no? Yo creo que el defensor o defensora de derechos humanos tiene que seguir un principio perpetuo de congruencia entre lo que dice y lo que hace. El segundo es un principio de valentía. Los que nos dedicamos a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, en cualquier esfera pública, sociedad civil, iniciativa privada, siempre estamos, digamos, frente a un riesgo latente. Y ese riesgo latente, Manuel, es atentados contra nuestra propia vida, temas relacionados con inseguridad, ¿no? Y esto es algo que quien asume la defensa de los derechos humanos como un modo de vida y una causa de vida,
tiene que perderle el miedo a este tipo de cuestiones. Las amenazas, este tipo de situaciones van a seguir persistiendo porque nuestra labor es incomodar. Y ese sería mi tercer tema. Tenemos que volvernos agentes disruptivos e incómodos para el sistema. Sí, el defensor o defensora de derechos humanos no puede ser complaciente con las injusticias. Tiene que ser disruptivo e, insisto, incómodo para el sistema que busca, digamos, detener, ¿no? o perpetuar sistemas de exclusión o de negación de derechos, digamos, sistemáticos o permanentes, ¿no? Esas serían mis consideraciones, Manuel. Perfecto. Adalberto, gracias por estar desde México con nosotros. Un gran placer hablar contigo y sobre todo siempre estos temas de derechos humanos. Manuel Hermes, muchísimas gracias y siempre encantado de compartir con toda Dominicana este tipo de espacios. Muchísimas gracias y saludos desde México. Un abrazo grande. Hacemos una pausa. Señores, cuando retornemos tenemos debate. Hoy... ¡Ay, Dios mío! ¿Quién viene por ahí? No, ¿quién viene? No, mira, me va a tener una foto. Hola. El tema que tenemos en el día de hoy. ¿Lo decimos ahorita? Ahorita, ¿verdad? Vamos entonces a la pausa.